uno de los capítulos, bueno, todos los capítulos son hermosos, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención la adoración. Me ha gustado muchísimo poder adorar, sobre todo cuando estamos en la iglesia. Es bien hermoso cuando estamos adorando todos juntos como cuerpo unido, como cuerpo de Cristo unido adorándolo. Me parece muy hermoso, muy hermoso. Entonces el capítulo 5, sobre todo la última parte, habla mucho sobre la adoración hacia Dios y hacia Cristo, que es Dios mismo, ¿no? Luego vamos a hacer un pequeño, para comenzar vamos a tener una pequeña conversación, ¿no? Porque a través de la historia hemos visto cómo muchas personas, muchos hombres han soñado con conquistar y regir el mundo. No solamente hombres, no solamente personas, sino el primer y más grande usurpador fue Satanás. Después de su rebelión contra Dios, fue derrotado, y tanto él como los ángeles que lo siguieron fueron expulsados del paraíso. Eso lo podemos encontrar en Lucas 10:18 y en Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. Y a partir de que fue expulsado del cielo, comenzó a ser conocido como el príncipe de este mundo. En 2 de Corintios 4:4 conseguimos: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Satanás hará siempre todo lo posible por cerrar nuestros ojos, nuestros oídos. Y sobre todo en este tiempo ha sido muy fructífero, quitándonos mucha esperanza y cegándonos muchas veces, e impidiéndonos escuchar el mensaje de salvación claramente que día a día nos envía nuestro Señor a través de su Espíritu que vive en aquellos que lo siguen. A través de la historia, Satanás ha intentado utilizar a muchos humanos para que ellos traten de conquistar a todos los hombres y al mundo entero, y muchos de estos nombres ya los conocemos: Nabucodonosor, Darío, Alejandro el Grande, Atila, Lenin, Stalin, Hitler, entre otros. Todos estos lo hemos escuchado hablar de cada uno de ellos. Sin embargo, en el futuro conoceremos al más poderoso de los conquistadores, un poseído del demonio, quien conquistará a toda la raza humana y será conocido como el último de los anticristos. Todos estos nombres tienen una cosa en común: todos han fracasado. Solamente uno tiene el derecho, el poder y la autoridad para regir toda la tierra: nuestro Señor Jesucristo. Él, y solo Él, algún día tomará de regreso lo que le pertenece de las manos de Satanás, el usurpador, así como de todos los demonios rebeldes y humanos que lo siguen. Nadie es digno de regir el mundo. Ningún hombre malvado, ningún buen hombre, que no existe, ¿cierto? De acuerdo a Romanos 3:10 al 12. Ningún demonio, ni ningún santo ángel. En la clase pasada, en el capítulo 4, cuando estudiamos el capítulo 4 de Apocalipsis, el tema principal fue el trono de Dios en el cielo. Ahí pudimos encontrar a los querubines, a los 24 ancianos que representan a la iglesia raptada y glorificada. El Espíritu Santo, encontramos también el Espíritu Santo con sus 7 características: espíritu de sabiduría, de entendimiento,
de consejo, de fortaleza, de conocimiento, de reverencia y de poder. Eso lo pudimos ver en el capítulo 4, versículo 5. De eso se trató el capítulo 4, la clase pasada que tuvimos, o la conversación que tuvimos la vez pasada. Apocalipsis 5, que vamos a estudiar juntos hoy, introduce a nuestro Señor Jesucristo como el gobernante de toda la tierra, quien está muy cerca de su segundo regreso para redimir al mundo del pecado, de Satanás, de la muerte y de la maldición que sufre toda la creación. Nuestro Señor Jesús es el tema central en la segunda visión de Juan en el paraíso. En estos momentos, todo lo que hemos visto, ¿verdad?, ha sido en el cielo. Primero vimos los 3 primeros capítulos de la iglesia, de las iglesias. Después nos trasladamos al cielo, ¿verdad? Y hasta acá, hasta este hasta el capítulo 5, todo lo que está aconteciendo se está realizando en el cielo. Lo que comienza en el capítulo 4 y se extiende hasta el capítulo 5, verso 8, celebrando a Dios como el creador y redentor del universo, celebrando que está por tomar de regreso lo que por derecho le corresponde. Ahorita, lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a revisar hoy, este es el momento que todo cristiano ha esperado desde la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Efesios 1:14 nos dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Y no solo la redención del hombre, sino que de igual manera la redención de toda la creación. Romanos 8, versículos 19 al 22, encontramos: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. En su visión, Juan puede ver, en el versículo 1 podemos encontrarlo: y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En griego, la palabra que se utiliza es biblión o libro, que no se refiere a lo que conocemos hoy como un libro, es lo que conocemos como un manuscrito. El documento hebreo se parece a un manuscrito de este tipo. Corresponde a lo que se refiere a la propiedad de bienes. Cuando alguien era dueño, era propietario de un terreno, de una casa, tenía este manuscrito sellado que lo atestiguaba como propietario de ese inmueble. Estos documentos eran enrollados y firmados por los testigos. Un ejemplo lo podemos conseguir parecido en Jeremías 32, del 9 al 15, cuando Dios le ordena a Jeremías comprar un terreno cuyo propietario era Hanamel, que era un primo de él.
en Anatot, en la ciudad de Anatot. En el momento preciso en que el rey de Babilonia se encontraba a las puertas de Jerusalén y el pueblo judío estaba a punto de ser desterrado. No sé si ustedes se recuerdan de esta historia. Dios, en medio de esta calamidad, le dice a Jeremías: compra el terreno, que el pueblo judío regresará a la tierra prometida, mucho antes de que comenzara la peregrinación del pueblo judío hacia Babilonia, el destierro del pueblo judío a Babilonia. De la misma manera que Jeremías, el pergamino que vio Juan en las manos de Dios es el título de propiedad de la tierra, del planeta entero, el cual Dios el Padre se lo está entregando a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, a diferencia de otros títulos de propiedad, este título que está recibiendo el Señor Jesús no describe qué es lo que está recibiendo Cristo como herencia. Pero se dice, en ese documento se dice cómo Cristo va a reclamar su herencia. Él lo hará derramando juicio sobre toda la tierra. Pero no solo es un manuscrito que habla sobre el juicio divino, sino que además, de igual manera, es un manuscrito de redención de la humanidad, de los escogidos de nuestro Señor, el cual nos explica cómo Cristo redimirá al mundo del usurpador Satanás, de sus legiones de ángeles malignos y de los hombres que han colaborado con el demonio. El capítulo 5 lo vamos a dividirlos en 3 secciones. La primera, la búsqueda del que es digno, la selección del que es digno, la canción del que es digno. Vamos a comenzar con la búsqueda del que es digno. Apocalipsis 5, del 2 al 4, conseguimos: y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos de los sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar a su contenido. Aquí podemos ver un poderoso ángel, del cual desconocemos su nombre. No sabemos cuál de estos ángeles fue. Habló en alta voz, para ser oído en todo el universo. El ángel buscaba a alguien digno y capaz de abrir el manuscrito, así como de tener suficiente mérito. Y debería tener las siguientes características. Primero, suficiente mérito y el divino derecho que lo podría calificar para romper los sellos del manuscrito. De igual manera, que tuviera suficiente poder para derrotar a Satanás y a su legión de demonios, de borrar el pecado y sus efectos, y por último, así como revertir la maldición de toda la creación. La respuesta al llamado del ángel fue un profundo silencio. El poderoso arcángel Miguel, el ángel Gabriel, no contestaron, así como el resto de los ángeles permanecieron en silencio. Todos los santos muertos a través de la historia también permanecieron silentes.
incluyendo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a David, a Salomón, a los apóstoles y otros grandes de la edad de la iglesia permanecieron en silencio. Y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni mirar su contenido. La búsqueda por todo el universo no encontró a nadie digno de abrir el manuscrito. Sobrecogido por la tristeza de ver cómo se desarrollaban estos eventos, Juan nos comenta: y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Esta es la única ocasión en las Escrituras que lágrimas son vistas en el cielo. El comentarista W.A. Criswell hace un comentario de las lágrimas de Juan, del porqué de las lágrimas de Juan. Y quisiera leérselas a ustedes porque, wow, me impresionó lo que dijo Criswell. Leo textualmente. Las lágrimas de Juan representan las lágrimas de todo el pueblo de Dios a través de los siglos. Esas lágrimas del apóstol Juan son las lágrimas de Adán y Eva, expulsados del huerto del Edén. Son sus lágrimas mientras se inclinaban sobre la primera tumba, mientras regaban el polvo de la tierra con sus lágrimas sobre la fosa silenciosa y quieta de su hijo Abel. Esas lágrimas de Juan son las lágrimas de los hijos de Israel en servidumbre, mientras clamaban a Dios en su aflicción y esclavitud. Son las lágrimas de los elegidos de Dios a través de los siglos mientras lloraban al cielo. Son los sollozos y las lágrimas que se han escurrido del corazón y el alma del pueblo de Dios mientras miraban a sus muertos silenciosos, mientras están junto a sus tumbas abiertas, como experimentan los juicios y sufrimientos de la vida, angustias y desengaños indescriptibles. Tal es la maldición del pecado. Ha puesto sobre la hermosa creación de Dios. Y esta es la condenación de la mano del que la sostiene. Ese usurpador, ese intruso, ese extraño, ese dragón, esa serpiente que es Satanás el diablo. Y lloró audiblemente, porque el hecho de no encontrar un redentor significó que esta tierra en su maldición fue consignada para siempre a muerte. Significaba que la muerte, el pecado, la condenación y el infierno deberían reinar por los siglos de los siglos, y que la soberanía de la tierra de Dios debería permanecer para siempre en las manos de Satanás. Por eso lloraba Juan. Cierro comillas. Sin embargo, las lágrimas del apóstol Juan eran prematuras. Él no necesitaba llorar porque Dios estaba a punto de tomar acción. Juan lloraba porque él quería ver al mundo fuera del poder de Satanás, sin pecado y sin muerte. Juan quería ver a su pueblo Israel salvo y que Cristo fuera exaltado y adorado por ellos. Él sabía que el Mesías había sido ejecutado, Jerusalén destruida y el pueblo judío masacrado y diseminado por todo el mundo conocido. Él conocía de la intensa persecución de la iglesia. Y desde su perspectiva, como ser humano, todo lucía que iba muy mal. Y que nadie diera un paso, ni en el cielo ni en la tierra, un paso adelante para cambiar todo esto. Que nadie pudiera desenrollar el pergamino, el manuscrito,
y redimir a la creación de Dios. Pero Juan no tenía que llorar, debido a que la búsqueda de alguien digno para abrir el rollo estaba a punto de terminar. Vamos a pasar al segundo punto ahora, la selección del que es digno. Apocalipsis 5, capítulo 5, del 5 al 7. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Uno de los ancianos le indica a Juan que debería parar de llorar y le dirigió la atención del apóstol a una nueva persona emergiendo en toda la escena celestial: el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ningún humano ni ángel puede redimir el universo. Solo hay uno que puede hacerlo. Esta persona, por supuesto, es el glorificado y exaltado Señor de señores, Jesucristo, descrito en este pasaje por 2 de sus mesiánicos títulos: el león de la tribu de Judá. No sé si ustedes se acuerdan de dónde viene este título mesiánico. Este título se deriva de la bendición de Jacob, dada a la tribu de Judá en Génesis, capítulo 49, versículos del 8 al 10. Dice así: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién los despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Por cierto, un pequeño comentario que quiero hacer sobre Silo. Se ha especulado mucho sobre el significado de Silo. Para muchos, incluyendo para John MacArthur, es una alegoría al Mesías, a quien le pertenece el centro. Se está refiriendo al futuro Mesías que vendría a liberar al pueblo de Israel. De la tribu de Judá vendrá un fuerte, feroz y mortal gobernante para el pecado, el Mesías Jesucristo. El pueblo judío esperaba un Mesías poderoso que los librara de la opresión de los romanos. Esta es una de las razones por las cuales lo asesinaron. Él no tenía expectativas políticas, ni utilizó sus milagros, sus milagrosos poderes contra los romanos. Tristemente, los judíos no reconocieron a su Mesías. Ciertamente, él destruiría a sus enemigos, destruiría al verdadero enemigo que habitaba dentro de ellos, el pecado. Pero en su tiempo, en el tiempo del Mesías, y no en el tiempo que ellos quisieran. De igual manera, Jesús es conocido como la raíz o descendiente de David. Este mesiánico título proviene de Isaías 1, que se lee de esta manera: y brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto. Recordemos que Isaí
es el padre del rey David. Cuando vemos las genealogías de Mateo, en el primer capítulo de Mateo y en el tercer capítulo de Lucas, nos damos cuenta que Jesús era descendiente del rey David por ambos padres. Jesús es el único digno de tomar el manuscrito porque es el rey de la línea de David. Él es el león de la tribu de Judá con poder para destruir a sus enemigos. En la cruz, Él venció el pecado. Romanos 8:3 nos dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, así como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne. De igual manera, en Hebreos 2, versículos 14 y 15, encontramos: así por cuanto los hijos participan de la carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, al igual que a todas las fuerzas del infierno. Mientras que Juan se encontraba maravillado por la escena que tenía en el frente de sus ojos, me imagino a Juan viendo ese espectáculo en el cielo, la impenetrable luz del trono de Dios que vimos en el estudio, en el capítulo pasado, los rayos, los truenos alrededor del trono, la maravillosa adoración de las 4 criaturas y de los 24 ancianos. La atención de Juan irresistiblemente fue llevada a lo que él vio entre el trono y los ancianos. En lugar de ver al todopoderoso león de la tribu de Judá o al poderoso rey davídico, el apóstol vio un cordero. Nuestro Señor Jesús no podía ser el león del juicio o el rey de la gloria, a menos que primero fuera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Viejo Testamento, Cristo es referido como el Cordero en una sola ocasión, que la conseguimos en Isaías 53:7. En el Nuevo Testamento, sin contar Apocalipsis, Jesús es llamado el Cordero en 4 oportunidades. En Juan 12:9 y el 36, Hechos 8:32, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Solo 4 oportunidades en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en Apocalipsis, el Señor Jesús aparece como el Cordero que quita el pecado del mundo en 31 oportunidades. El Cordero que Juan puede ver en su visión posee ciertas características. Él está parado vivo. Pareciera haber sido sacrificado. Sus heridas son claramente visibles, pero está vivo. A pesar que demonios y hombres malvados conspiraron contra él y lo mataron, él regresó de la muerte, venciendo sobre todos sus enemigos. A primera vista pareciera que el Cordero inmolado no fuera capaz de vencer al dragón y a sus demonios, así como a los soldados humanos quienes siguen al dragón. Pero este Cordero es mucho más que un cordero sacrificado por el pecado. Él es también un león, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ya venció a Satanás y sus fuerzas en las cruces del Calvario y está a punto de consumir su victoria. Otra característica del Cordero
es que posee 7 cuernos. Los cuernos en la escritura simbolizan fortaleza y poder, como por ejemplo en Miqueas 4:13 conseguimos: levántate y trilla, hija de Sión, pues yo haré tu cuerpo de hierro y haré tus pezuñas de bronce, para que desmenuces a muchos pueblos, para que consagres al Señor tu injusta ganancia y sus riquezas al Señor de toda la tierra. 7 es el número de la perfección. Simboliza el completo y absoluto poder del Cordero. Los 7 ojos del Cordero denotan una perfecta omnisciencia y completo conocimiento y entendimiento de todo lo que sucede en el universo. Anteriormente ya habíamos hablado de los 7 espíritus de Dios que describen todas las fortalezas que posee el Espíritu Santo. Aquí todo el poder del Espíritu está relacionado al juicio que va a ser derramado sobre toda la tierra, dictando sentencia por los pecadores culpables que no se han arrepentido y que tienen que ser juzgados. En el verso 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. No es más que el momento en que el Santo Dios ha llegado para poner de regreso la justicia verdadera en la tierra. El tercer punto es la canción del que es digno. Lo conseguimos en el capítulo 5 del 8 al 14. Cuando el Cordero toma el manuscrito de las manos de Dios el Padre, que se encuentra en el trono, una espontánea explosión de adoración hay en el cielo, anticipando la derrota del pecado y de la muerte. Es la misma alegría que debemos tener nosotros cuando como iglesia celebramos en el día del Señor esa victoria del Cordero sobre la muerte y el pecado. En este punto ya el demonio está por desaparecer de la faz de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo retornará a la tierra triunfante y establecerá su glorioso reino milenial, trayendo como consecuencia que el remanente de Israel sea salvo y que la iglesia será honrada, exaltada y recibirá el gran privilegio de reinar con Cristo. En el versículo 8, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos ellos le brindan la misma adoración a Cristo. Y esto es muy importante. Todos ellos le brindan la misma adoración a Cristo que le fue dada a Dios el Padre en el capítulo 4, versículo 10, mostrando la santidad de Cristo. Luego de morir en la cruz, ascendió a los cielos y el Padre puso a sus pies toda la creación y se convirtió en la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1 del 20 al 22 podemos leer: el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
A través del Padre, Jesucristo fue exaltado y se encuentra a su mano derecha. Pero Él no se encuentra reinando plenamente todavía, como lo indica el Salmo 2, del 6 al 12, que nos habla cuando Cristo reine sobre toda la tierra, que nos dice el Salmo. Pero yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo nombre. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzamos como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento. Recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán aventurados son todos los que en Él se refugian. Antes de comenzar a desenrollar el pergamino, como veremos en el capítulo 6, comienza la adoración hacia Cristo. Juan nota que cada uno de los 24 ancianos, cada uno tenía arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Por la estructura gramatical del texto griego, pareciera indicar que tan solo los ancianos, no las criaturas vivientes, eran quienes sostenían estos dos objetos, las arpas y las tazas de oro. Las arpas frecuentemente son asociados en el Antiguo Testamento con la alabanza, pero de igual manera las arpas pueden simbolizar profecía, como lo vemos en 1 Samuel 10:5. Las copas de oro llenas de incienso, estas copas de oro eran usadas en el tabernáculo y en el templo. Ellas simbolizan el trabajo de intercesión del sacerdote por el pueblo. En todas partes, en las Escrituras, el quemar incienso está asociado con las oraciones de los santos. El Salmo 141, versículo dice: sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. El arpa y las copas juntas representan las profecías y las oraciones de los creyentes a través de todas las edades, las cuales ahora con la venida de Cristo serán cumplidas. Mientras que los ancianos traían ante Dios las oraciones, de todos los santos cantaban un cántico nuevo. En el verso 9, en varias partes de la escritura, encontraremos que un cántico nuevo es una canción de redención. Como por ejemplo lo podemos ver en el Salmo 40, versículo 3. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanzas a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Esta canción abre reafirmando a Cristo como digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Del versículo 9a. Él es digno porque Él es el Cordero, el león de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores, por lo que puede romper los sellos e iniciar el juicio contra la humanidad. La canción continúa en el mismo verso 9b. Tú fuiste inmolado y como tu sangre compraste para Dios a toda gente, de toda tribu, lengua, pueblo y nación.
Esto nos explica el significado de la muerte del Cordero. Cristo, con su muerte sustitutoria, nos ha comprado a todos nosotros del mercado de esclavos del pecado. Para Dios, a todo hombre, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Yo me imagino a Juan mirando todo este espectáculo, que debió haber sido sumamente emocionante para Juan darse cuenta que algún día personas procedentes de todas partes del mundo serían redimidas. Más aún, cuando en ese momento la iglesia era algo pequeño, era muy pequeña, se encontraba aislada y luchaba por abrirse camino. Y más aún, cuando 5 de las 7 iglesias que vimos en el capítulo 2 y 3 tenían problemas fatales con el pecado. En el verso 10, y los ha hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Todos los redimidos somos parte del reino de Dios y constituimos una comunidad de creyentes bajo la soberanía y mandato de nuestro Dios, de nuestro Señor. De igual manera somos sacerdotes de Dios. ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué bendición tan grande ser sacerdotes de nuestro Señor! Por lo que significa ser sacerdote. Tenemos un completo acceso a su presencia en cualquier momento. ¡Qué bendición tan grande! Durante el reino milenial, los creyentes reinarán con Cristo, como vemos en 2 de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 2. Si perseveramos, también reinaremos con Él. En el versículo 11, pueden darse cuenta que vamos siguiendo el nuevo canto, verso por verso. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. Y quería aclarar esto de miriadas, porque yo no sabía qué significaba esto. De miriadas, por lo que pude conseguir, es el número más alto que poseían los griegos y significa 10,000. Por eso él dice miriadas de miriadas. 10,000 más 10,000 y después aclara millares y millares. Y esto es interesante porque muchas veces pensamos, sobre todo en épocas como la que estamos viviendo en estos momentos, en que pareciera que no somos muchos, porque no vemos a muchos de nuestro lado. Pareciera que la iglesia fuera solamente ese círculo en que nos movemos los domingos o cuando estamos en este tipo de estudio o cuando estamos reunidos. Me pareciera que la iglesia fuera algo tan pequeño. Recordemos en Mateo 7:13 que dice, que habla sobre la puerta grande y la puerta estrecha. Serán pocos los que entren por la puerta estrecha que conduce el Señor. No estoy leyendo, estoy parafraseando solamente. Por la puerta estrecha. Comparado con la cantidad que pasarán por la puerta ancha. Pero sin embargo, día a día, nuestro Señor está trabajando y está haciendo milagros día a día en el corazón de millones de personas en el mundo.
cuando al final, en su segunda venida, seremos, a través de la historia, sumaremos millares de sus escogidos, regresaremos con él. En el verso 12, el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. De nuevo, aquí encontramos énfasis del por qué la muerte de Cristo ha proveído una redención perfecta. Jesucristo es digno de todo honor, gloria y bendición. Pronto, muy pronto, poderosas huestes celestiales saldrán del cielo para ejecutar juicio. Y los elegidos y con sus elegidos y sus elegidos regresarán con Cristo cuando el Cordero inmolado establezca el reino milenial. En el versículo 13, ya toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Infinita bendición, infinito honor, infinita alabanza, infinita gloria, infinita adoración pertenecen única y exclusivamente a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. La creación no podrá contener el júbilo de su inminente redención. Ahora, muy pronto, el Cordero de Dios saldrá del paraíso para ejecutar el juicio en la tierra y reunirá a los electos, a sus escogidos, y saldrá con ellos para preparar el reino milenial. Y de esto estaremos hablando en el capítulo 6 de nuestra próxima conversación, cuando comenzaremos a desarrollar, cuando los sellos sean rotos y el juicio comience sobre la humanidad. Pero ¿cuáles son el significado contemporáneo de todo esto que hemos hablado en el día de hoy? El significado de los juicios de Dios. Cada uno de los sellos del pergamino dan fe de la veracidad de la futura herencia de los creyentes en el reino. Por lo tanto, los juicios de Dios deberían invitarnos no al temor, no debemos temer, sino a la esperanza. Cada uno de estos juicios atestiguan que es nuestro Dios y no nuestro enemigo quien sigue siendo soberano y es quien está y estará por siempre en control de todo. Los cristianos que sufren como los de Esmirna y Filadelfia, en las iglesias aquellas que estudiamos, que fueron las iglesias aprobadas por Cristo, no tienen que pensar que Dios ignorará su sufrimiento hasta el día final. Los juicios contra esta sociedad que los aborrece constituyen la venganza de Dios por sus hijos. Por otra parte, algunos cristianos más prósperos en lugares como Sardis o la Odisea deben temer a los juicios porque su bienestar procede del mundo, de la sociedad misma y de su unión con ella. ¿De dónde proviene nuestro bienestar? Si nos sentimos incómodos en estos momentos con la idea del juicio, es quizás porque nos sentimos más cómodos con el mundo que con el sufrimiento entre los testigos de Jesús. Vencer el mundo muriendo.
El hecho de que Jesús venza a través de su muerte desafía nuestra forma de hacer las cosas. Nos gusta como seres humanos conseguir poder político, social y demostrar que nosotros somos quienes tenemos el control. Sin embargo, Jesús nos muestra que la verdadera victoria se forja por medio del sacrificio y la debilidad, por lo que debemos aprender a depender de la justificación que solo puede proceder de Cristo. En nuestros tiempos, en esta vida agitada que llevamos de horarios acelerados, frenéticos, cargados, y tenemos que hacer muchas cosas, necesitamos recordar que la victoria está en manos de Dios y que ha sido dada a nosotros a través de Él, y que se consigue tan a menudo en las aparentes derrotas como fue la crucifixión de Cristo, como en las victorias públicas como fue su resurrección. Otro punto son los peligros del etnocentrismo. Desde el principio Cristo deseó que su cuerpo en el mundo, su iglesia, fuera un organismo multicultural. En Mateo 28:19 conseguimos la gran comisión: id pues y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto implica que Dios no hace excepción de personas o grupos sociales, sino que se preocupa por todos los pueblos. Esto demanda a su vez que amemos a nuestros hermanos y hermanas, más allá de su defecto, porque nosotros somos amados con los nuestros, más allá de cualquier consideración racial y cultural. Debemos aprender a escuchar sus ideas, en especial cuando incide de manera directa en nuestras vidas. Debemos de llevar una vida transformada. Que Jesús hiciera de nosotros un reino de sacerdotes. Como vimos en el versículo 10, y los ha hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Nos indica que Dios nos ha llamado a orar y a adorar como sacerdotes. Y también a gobernar. La rendición que aquí describe el coro celestial no es una mera devoción personal, sino a una intercesora comunidad de fe destinada a gobernar el mundo. Quisiera terminar hoy con un comentario que me llamó la atención y que quisiera compartir con ustedes. El doctor Donald Grey Barnhouse, él observó que hay 4 cosas que están fuera de lugar en el universo. 4 cosas que están fuera de lugar en el universo. La iglesia, la cual debería estar en el paraíso. Israel, el cual debería estar viviendo en paz, ocupando toda la tierra prometida. Satanás, quien pertenece al lago de fuego. Y Cristo, quien debería estar sentado en su trono reinando. Todas estas 4 anomalías serán corregidas cuando Cristo tome el pergamino de la mano de su Padre. Y esto lo vamos a comenzar a ver en el capítulo 6 de Apocalipsis.